Vamos a tener una segunda reflexión, que ya el cuadernillo venía con preguntas sobre la reflexión anterior y preguntas que puedan ayudarnos para esta. Pero me voy a poner aquí para controlar el tiempo, con este problema de incontinencia verbal. Empiezo. ¿Cuál es la señal del cristiano? Esto aquí lo podemos decir hasta cantando, ¿no? Cuentan los más viejos. La señal del cristiano, la Santa Cruz. ¡Ay, qué bonito queda! Vale, ¿quién de nosotros llevaría al cuello una silla eléctrica? Una horca, un sistema de ejecución. ¿Quién la llevaría? Nadie, ¿vale? Digo esto porque tenemos nuestra fe cristiana, hay ciertos signos que los tenemos muy naturalizados y que a veces necesitamos desmaquillar nuestra fe para ser conscientes de lo que significa. Hablaba en la charla anterior sobre el misterio de la Natividad del Señor, ¿vale? Para poder vivir el misterio de la encarnación de Dios, el primer enemigo que tenemos y a quien debemos eliminar es a la Navidad. El espíritu de la Navidad. Uy, me araño para arriba. El espíritu de la Navidad, porque es Navidad, paz, amor, purpurinas y unicornios. Para poder celebrar que Dios se ha hecho hombre de la forma más peor que podríamos imaginar, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, porque es que ahora vamos a hablar de la cruz. Y es que la cruz empezó en Belén, pero es que si me apuras, ya la cruz se veía desde Nazaret. Cuando el ángel le dice a la Virgen María, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, esta chica está desposada, no vive con su novio. Sabéis que las bodas hebreas tenían dos partes, el desposorio y luego lo que es el inicio de la convivencia con el rito del matrimonio propiamente dicho. Pero aunque está desposada, ya está casada. Si queda encinta y José la repudia, significa que el hijo no es de él, esta mujer es adúltera. Y lo que le pasaba a las adúlteras, ¿vale? Se morían apedreadas. Que la Virgen dijera, hágase en mí según tu palabra, ya aparecía la cruz, el sufrimiento. A partir de ahí, el sufrimiento para José. Pero es que a partir de ahí, vamos. Entonces, ¿cómo se nos ocurre a nosotros pedirle a Dios que quite la cruz cuando la cruz y el sufrimiento hace parte incluso de lo que Dios hace? Cuando yo fui a Nazaret la primera vez, esto lo he contado yo muchas veces, digo, las cosas que se le ocurren a uno, digo, ya esto es la ridiculez. Fuimos a la casa de la Virgen María, precioso. Sí. A Tierra Santa ahora no, pero cuando se pueda tenemos que ir. Yo he ido con grupos de la parroquia y es una experiencia única. Si hay alguien que no ha ido, recemos para poder hacerlo en algún momento. Vale, cuando yo fui a Nazaret la primera vez, visitas la casa de la Virgen María y luego visitas la casa de San José, que está en la calle de atrás. Y los que conocemos la historia, que sabemos que la Virgen María le dijo al ángel Gabriel, hágase en mí según tu palabra, queda encinta, se va con su prima Isabel y vuelve a los 6 meses. San José, cuando se reencuentra con ella a los 6 meses y se encuentra que está embarazada, nos dice la Biblia, en esta lucha interior decidió repudiarla en secreto, no delatarla, pero decidió repudiarla en secreto. San José, ostras, asumió una paternidad y delante de todo Nazaret, que era un pueblo, ¿sabéis lo que significa en un pueblo? ¿Vale? Pues la niña está embarazada. Y él no ha dicho nada. Se ha comido el postre antes que la sopa. San José pasa por pecador. Pasa y queda mal delante de todo un pueblo, ¿vale? Entonces, ese sufrimiento, hasta que al final le envía el ángel y le dice, no temas tomar a María, tu mujer, porque lo que hay en ella viene del Espíritu Santo. A ver, yo pensé una cosa y digo, ya ves tú las cosas que se me ocurren. Digo, ¿qué le hubiera costado al ángel Gabriel, antes de llegar a casa de María, pasar por la casa de José, que está detrás, y decirle, mira, José, que el Señor me ha enviado a hablar con tu prometida, que le va a proponer, que le va a decir, para ser la madre de Dios, así que yo voy a hablar con ella. Con lo que me diga, yo te digo, antes de volverme a la presencia del Padre. ¿Qué le hubiera costado? Oye, os aseguro que yo lo pensé, ¿eh? Eso es lo que hubiera hecho yo. En mi cabeza cuadriculada, organizativa. Hombre, chico, doble viaje,
que tuviste que mandar a José 6 meses después otro ángel para cómo está la gasolina? Chicos, vamos a ser un poquito lógicos, ¿no? O sea, ¿os dais cuenta que la lógica nuestra no es la lógica de Dios? Y estamos solamente con la anunciación, que todavía no ha nacido el niño. Pero es que cógete toda la vida de Cristo y es que según nuestras lógicas, Dios no funciona así. Acordaros lo que hemos dicho en la charla anterior. En la religión, yo soy el centro, Dios es el que me tiene que dar cosas y yo meto a Dios en mi lógica y en cómo tienen que ser las cosas. Entonces, si tú te vas a jugar un partido de fútbol, el fútbol tiene unas normas, unas leyes, ¿vale? Entonces yo, si me voy a jugar al fútbol, ¿para qué me llevo la raqueta? ¿Para nada? Y a veces se nos olvida cómo funciona Dios. La Sagrada Escritura lo que nos muestra es cómo funciona Dios. Y que la cruz, como símbolo de todo lo que me hace sufrir, está presente en la vida sí o sí. Ahora, ¿cuál es la cruz con la que yo me enfrento? ¿Vale? Ahí es donde tenemos que distinguir. Una cosa son los sufrimientos que me busco yo solito. Yo recuerdo un chaval, no sé cuántísimas le quedaron para septiembre. Le quedaron un montón de asignaturas para septiembre y el pobre se le planteaba un verano, pues eso, de estudios, se había quedado sin vacaciones, lo habían castigado y tal, y decía, yo no sé por qué Dios me da esta cruz. Él lo miraba yo y decía, que Dios te ha dado esta cruz, te la has buscado solo. Fumas como un carretero, te da cáncer de pulmón. Y dice, ay, Señor, ¿por qué? Buscar fumado. Te bebes todo el hígado a tomar por saco. O sea, muchas veces le echamos la culpa a Dios de cosas que nos buscamos nosotros. Así que antes de empezar a decir, Dios mío, ¿por qué? Mira para adentro y decir, me lo he ganado a pulso. ¿Vale? Y muchos problemas están por consecuencia de mis pecados. Mira a ver, vuelvo otra vez a los matrimonios, tu situación familiar a veces se convierte en una cruz, pero a veces no sabemos si es por la cruz que significa que es una cruz y un sufrimiento convivir con alguien que no soy yo. Como le dije una vez a una pareja que habló él, habló ella, no estamos de acuerdo en nada, somos totalmente diferentes, etc. Yo después de escucharlo decía, digo, ¿dónde está el problema que no lo veo? Porque tú no te has casado, tú hombre no te has casado con un colega y tú mujer no te has casado con tu mejor amiga. Y nuestras dinámicas es que somos diferentes. Y es que tú tienes tus pecados, tú tienes los tuyos, y la convivencia siempre implica sufrimiento. Siempre, siempre. ¿Tú qué quieres? Hamburguesa, yo kebab. Ya la tenemos. ¿Ya? Y hablo de ese ejemplo por no entrar en todas las decisiones que hay que tomar en una vida matrimonial. La vida con otra persona siempre implica sufrimiento. Entonces, hay cruces, y yo quiero, digamos, como antes de empezar a hacer como grupos de cruces, que contemos que la cruz hace parte de la vida. El sufrimiento hace parte de la vida. Y esto es políticamente incorrecto. Nosotros tenemos 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no cometerás actos impuros, etc. Nuestro mundo tiene un único mandamiento. No sufrirás. No sufrirás. Y no tienes que sufrir. Y para no sufrir, haz lo que sea necesario. No sufrirás. Vivimos anestesiados, alienados, etcétera, porque una persona se emborracha por no sufrir, porque se droga por no sufrir, porque por no sufrir. El pecado es el plan B para no sufrir, solo que es sufres más. De Málaga a Malagón o saltas de la sartén para caerte en el fogón. Y ahí es donde ese no sufrir por miedo al sufrimiento, retomando el hilo de del final de la charla, ese sufrimiento, que es la muerte, que es el muro contra el que yo me estrello, si resulta que no es un muro, sino que es una puerta, ahí es donde ¿qué ha venido a hacer Dios? Yo le pido a Dios que me quite la cruz cuando Él no se la ha quitado. Estoy queriendo jugar al fútbol con una raqueta. Y es que podemos coger toda la Sagrada Escritura, ¿vale? Y yo quiero tomar 2 ejemplos del Antiguo Testamento, porque Cristo lo primero que dice, el que quiera ser discípulo mío. Y además, fijaros una cosa, cuando Jesús dice esto, Jesús ya ha hecho milagros, tiene gente, Jesús lo estaba petando.
En aquella época no existía internet ni nada, pero si no, hoy le hubieran dado, pues sería un influencer tremendo, ¿vale? En aquella época, Cafarnaúm, bueno, es verdad que tú tienes Cafarnaúm, Betsaida, todos los pueblos alrededor del lago de Galilea, ¿vale? El chismorreo, pues iba de un lado para otro, que no lo hemos inventado los cofrades, ¿vale? ¿Eh? No voy a decir programas porque como esto está grabado, ¿vale? Pero que esto no lo hemos inventado nosotros, que si hacían algo en Cafarnaúm y hacía una curación, llegaba a Betsaida el chisme de que había curado 40 y que no sé qué. Y es verdad, y Jesús era conocido. Y que, oye, que ha multiplicado el pan. ¿Quién no va a seguir a este hombre que multiplica el pan, por Dios? Cura ciegos, leprosos, multiplica el pan y me han dicho que convierte el agua en vino. El día que lo convierta en rebuguito me voy para allá. ¿Quién no va a seguir a este hombre? ¿Quién? Pues Jesús, que sabe y que de hecho se gira y suelta unos frascas que te mueres. Se gira y después de la multiplicación de los panes, se gira y le dice a toda la multitud, sí, sí, vosotros me seguís porque habéis comido. Obrad por el alimento que no perece, y hace el discurso del pan de vida, y una de las veces se gira y les dice, el que quiera ser discípulo mío, o sea, todo el mundo, maestro, yo quiero ir contigo, yo quiero ser de los tuyos, vale, muy bien. El que quiera seguirme, 1, que se niegue a sí mismo, 2, que coja su cruz, 3, que me siga. Pues hubo gente que no le cayó bien y se fueron. Pero es que el Señor no necesita multitudes, el Señor, a ver, esto de la fe no es que seamos muchos, sino que seamos verdaderos. No es cuestión de que las iglesias estén llenas a rebosar. Oye, que es una alegría, ¿eh? Yo como párroco cuando salgo y tú ves la iglesia llena de gente y dices, oye, pues mira, qué alegría. Siempre es una alegría. Pero que la finalidad, el mismo Cristo no busca el éxito. Yo no sé dónde se nos ha metido en la iglesia y a los curas también esta manía por las cifras. ¿Tú cuántos niños tienes de comunión? ¿Cuánta gente tienes de confirmación? ¿Cuántos penitentes saca tu cofradía? ¿Cuánta gente? A ver si somos los más, los más, los más. Que mucha gente no... Eso nos pasa a todos. Oye, pues yo tengo la iglesia llena y lo dices y tú es que no sabes hacer las cosas en tu parroquia. Eso nos pasa a los curas. El éxito, ¿dónde está? Cristo murió solo. Solo. ¿Dónde estaban los 12? ¿Quién quedó? San Juan. Lo tenía trincado la Virgen como diciendo, quieto ahí. Los demás se fueron. ¿Somos conscientes que seguimos al Dios del al Dios del fracaso? Porque en cuanto la cosa iba un poquito bien, se gira Jesús y hace... Pues ese es el casting. Que el que no quiera coger su cruz, que se busque otro Dios. Yo recuerdo en Colombia había una secta que se llamaba Pare de Sufrir. Hasta la bola. Así, llenísimo, pare de sufrir. Pues nosotros no seguimos a un Dios que nos dice pare de sufrir. Tenemos que aprender a vernos desde fuera, ¿vale? O sea, en este cristianismo que todos tenemos interiorizado, cuando tú conoces a una persona que no es cristiana, yo tenía un compañero en el seminario de Corea del Sur que la primera vez que vio un crucifijo fue a los 20 y pico de años. Y a una persona que no es de tradición cristiana, él era de tradición budista, vio un crucifijo porque entró a trabajar en un hospital católico de mantenimiento, vio una cruz, se quedó mirando, era un hospital de monjas y le preguntó a la monja, ¿esto qué es? Bueno, hoy es sacerdote. Fue compañero mío de seminario. O sea, ¿quién es Cristo? ¿Por qué está en la cruz? O sea, nosotros lo tenemos muy interiorizado. Entonces, primer cosa, o sea, deja la raqueta, que esto va de fútbol, ¿vale? O sea, esto no va de quitar el sufrimiento y de quitar la cruz. Dios no ha venido a quitar la cruz, ha venido a darle sentido, ha venido a resucitarla, ¿vale? Y es verdad que cuando aparece la cruz y el sufrimiento, ¿qué es lo primero que nos sale de la cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque a mí... Vale, yo te lanzaría otra pregunta, ¿por qué no? Me da cáncer. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? A la gente le da cáncer. ¿Por qué a mí no? ¿Quién me ha hecho creer que a mí no me puede dar cáncer, que no se puede morir mi familia, que no me puedo quedar en paro, que se me mata un hijo? Que son cosas que nadie quiere, ni para mí ni para nadie, pero que suceden. Dios ha hecho esta creación precaria. Hay inundaciones, hay terremotos. El mal, digamos, que no está causado por nadie, porque luego está el mal que causamos nosotros, las guerras, el hambre, etc. Pero hay males que son carencia de la humanidad y de esta creación. Porque no estamos creados para vivir aquí eternamente. Nos moriremos. O de enfermedad, o de accidente, o de golpe, o de algo nos moriremos.
y la gente se muere. Y es cierto que entonces ese porqué al dolor de una pérdida de un ser querido, viene Satanás y te mete el porqué, que es un peso peor. Porque como no lo entiendo, entonces me pesa más. Y es una cruz que se nos hace insufrible, porque nos hace pelearnos con el que se ofrece como cirineo, que es Cristo, para llevarla, ¿vale? Entonces, a veces, frente al sufrimiento, queremos respuestas que yo entienda. Muy bien. La próxima vez iba a decir que vayas a dar a luz, no sé si aquí hay alguien, bueno, todavía hay gente joven, ¿no? Pero tú coge una mujer que está en todo lo suyo del parto, aquí las que habéis pasado por ese trance, ¿vale? Tú con tus contracciones has roto aguas, entras por el hospital, con la puerta de urgencias, y cuando estés en todo lo gordo de la contracción, te dice el médico, mira, cariño, te voy a explicar qué es lo que te está pasando. Resulta que tus hormonas, y te explica por qué tu cuerpo, y te va a explicar un parto. Te va a dar una clase de anatomía y de ginecología para explicarte un parto cuando tú estás con todo lo tuyo. Creo que no es el momento, ¿eh? A ver, aparte tú no estás como para tomar apuntes, ¿vale? Cuando vayas al dentista, con ese dolor de muelas, es del malo, el malo. Que tú te sientas en esa silla y te dice el dentista, mira, te voy a explicar qué es lo que te pasa. Y te empieza a dar una clase de por qué te duele. ¿Es el momento de explicar? ¿O es el momento de, bueno, vale, ¿me va a quitar esto o no? ¿No? Ponme la epidural o sácame la muela. Ya luego, si quieres, ya luego me lo explicas. Y muchas veces los sacerdotes hay entierros que son muy complicados. Yo recuerdo, los curas hablamos entre nosotros y hay entierros que son muy complicados porque es que no lo puedes explicar. Y tú tienes la tentación también como sacerdote de querer explicarle el por qué. Es verdad que, por ejemplo, hacer el entierro de mi abuela, que murió con 92 años, o de mi abuelo, que se fueron apagando poquito a poco, oye, pues mira, es más fácil. Pero el entierro de un bebé, el entierro de un niño, un padre de familia que ha dejado niños pequeños, es verdad que ese por qué nace. Pero es verdad que quizá no es el momento ahora de entender. Es el momento de coger la cruz y seguir a Cristo. Porque es lo que Él nos dijo. El que quiera seguirme, que coja su cruz y me siga. No dijo que saque papel y lápiz, que yo le voy a explicar el porqué de la cruz, etc. De todos modos, ahora hablaremos de la historia de José, el hijo de Jacob. El Señor nos invita a coger la cruz. Y el que no quiera ser discípulo mío, que no se niegue, que no se prive de nada, que viva para sí, que siga en su vida egoísta, pero que coja su cruz y haga lo que pueda. Porque la cruz la tenemos todos. Pues vamos a ver cómo funciona Dios con esto de la cruz. Vamos a coger dos historias, porque la Sagrada Escritura nos muestra cómo funciona Dios, ¿vale? Hemos hablado esta mañana del éxodo de Moisés, el pueblo que sale de Egipto, ¿vale? Hay una cosa, y es que Dios actúa en el último momento. Cuando Moisés sale de Egipto con su pueblo, el mar Rojo estaba cerrado. ¿Cuándo abre Dios el mar? Cuando ya los hebreos están con los egipcios aquí soplándole el cogote, el pueblo ya metiéndose en el mar como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es cuando dice Dios, ahora. Yo he conocido familias que les ha pasado de esto de, me acuerdo uno, que le dijeron en la empresa, mira, hay una reestructuración, tu puesto desaparece, vas a ir al paro, pero tienes un año. Va a ser dentro de un año, tienes un año para buscar trabajo, etcétera. Y esta persona empezó a mover currículums, el esto, lo otro, tal, y estaba agobiado, y su mujer le decía, ¿cuándo te van a echar del trabajo? ¿El 3 de febrero? No te preocupes, Dios nos va a dar el trabajo el 2 de febrero. ¿Para qué lo quieres el 20 de octubre? ¿Para estar tranquilo? Oye, y así fue, ¿eh? Lo echaron el 2 y el 4 le salió el trabajo. Dios actúa en el momento, porque con Dios no te falta nada, lo que no tienes es seguridad. Volvemos al esquema. Las religiones que lo que buscan, seguridad. Tener a Dios atrincaos, ponerle la cadenita y sacarlo a pasear. Y cuando me hace falta, como la vaca, ordeño y mi vasito de leche. Pues vamos a ver la historia de José, el hijo de Jacob. No sé si conocéis la historia.
Abraham, vamos con la familia y la genealogía. Abraham, ¿os suena? El padre de la fe, sal de tu tierra, total, el hombre salió. Tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Jacob tuvo unos cuantos. El hombre era muy animado. Y uno de los hijos era José. ¿Vale? No era el más pequeño porque el pequeño era Benjamín, pero José era como el favorito, porque su madre murió en el parto, era una de las mujeres que más quería Jacob. Dice que es la lectura de ayer de la misa, dice que le tenía una túnica con mangas, ¿vale? Y José tenía, pues eso, la envidia de todos sus hermanos. Decía que había soñado una vez que yo vi que hacíamos espigas y mis espigas estaban de pie, las vuestras se doblaban ante las mías, que vosotros erais como siervos míos, todo eso como para ayudar a la convivencia de hermanos, ¿vale? O sea, imagínate la que le tendrían los otros ahí, mira el niñato este, que no lo podían ver. Y entonces, una vez que estaban los hermanos pastoreando las ovejas, el padre lo manda, ve y dile a tus hermanos. Y ahí llega José y los hermanos que lo ven dicen, mira, ahí viene el soñador, el flipado este, vamos a matarlo. Entonces Rubén dijo, no lo matemos, vendámoslo como esclavo. Total, que lo terminan vendiendo como esclavo, le quitan la túnica, la manchan con sangre de un animal y le dicen al padre que, oye, hemos encontrado esto en el desierto, por lo visto una fiera se lo ha comido. El disgusto del padre, ¿vale? Total. Voy con la historia de José. Sus hermanos no lo quieren. Lo venden a una caravana como esclavo, que termina en Egipto, ¿vale? José llega a Egipto y lo venden como esclavo a un ministro del faraón. El nombre del ministro es Putifar, lo siento, así se llama. Es como Pitufo, pero en mal, ¿vale? Putifar lo tiene como empleado de su casa, mayordomo principal. Imagínate, pues eso, una finca y tú tienes ahí a la persona encargada que te lleva todo. Pues Putifar tenía una mujer. Y por lo visto José, pues el muchacho, era pintoncillo. Total. Y eso lo cuenta así. Os lo podéis leer, ¿vale? Está en el libro del Génesis, te voy a hacer el resumen de la historia. Imagínate que me han vendido, mis hermanos no me quieren, me han vendido. Ahora estoy aquí, me pone ahí, ¿vale? A trabajar como un esclavo y ahora resulta que la mujer de mi jefe se enamora de mí. Y está ahí detrás de él y venga, y él que no me voy a buscar yo un problema, que no. Hasta que al final ella lo acorrala, ¿no? Y él, huyendo del acoso de esta mujer, se deja el manto y huye, pues, el pobrecito desnudo. Esta mujer, con el manto en la mano, empieza a gritar y lo acusa. Ha querido abusar de mí, se ha despojado de las vestiduras y quería forzarme. Llega Putifar, ¿no? Como digo yo, la mujer, la Putifara, ¿vale? La mala idea de ella. No puedo contigo, te denuncio, ¿vale? ¿Y este hombre dónde termina? En la cárcel. Tú sigue sumando. Mis hermanos no me quieren, me han vendido de esclavo. Encima que estoy trabajando, que estoy haciendo el bien, que quiero ser honrado, me calumnian y voy a la cárcel por querer violar a la mujer, supuestamente, de mi jefe. Llega a la cárcel. O sea, ¿ya qué más puede pasar? No sé, que me quede calvo. Y ahí tienes a este hombre, en la cárcel. En la cárcel se encontró con dos siervos del faraón. Uno era el pastelero y el otro el copero, ¿no? Que por haber hecho mal su trabajo terminan en la cárcel. José, en esos sueños que él tiene, le dice, he soñado que a ti te restituyen y que a ti te ahorcan. Cosa que en el proceso judicial de cada uno de los siervos del faraón sucedió eso. Uno se restituyó y el otro lo ahorcaron. El que fue restituido, pues vuelve a la corte del faraón. Y ahí tú tienes a José en la cárcel, ¿eh? Hasta que el faraón empieza a tener sueños. Y nadie se lo puede interpretar. Y esta persona que había vuelto de la cárcel le dice, pues ahí había un hebreo que a mí me interpretó el sueño y resulta que aquí estoy. Ninguno de los magos de Egipto podía interpretar los sueños del faraón, esos sueños de 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, etc. Llaman a José y José le dice, bueno, Dios te está revelando que vienen 7 años de abundancia,
recogen los graneros porque vienen 7 años de escasez. Así lo hace, y ahí tú tienes a José, que pasa de la cárcel a ser la mano derecha del faraón, para gestionar todos esos 7 años de abundancia. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo ha pasado en toda esta historia de José? ¿15 años? Vale. Mis hermanos no me quieren, me han vendido de esclavo, me han hecho una injusticia, estoy en la cárcel. Vale, muy bien, sí, ahora soy el segundo de a bordo de Egipto. Y ahí lo tienes a José, que iba recibiendo todo el que venía a comprar grano y toda la cosa. Hay una de las, para mí, hay una de las partes más bonitas de la Biblia, que es cuando José ve que entran por la puerta sus hermanos. Porque en Israel, esa carestía, esos 7 años de vacas flacas, ha dejado pasando hambre a todo Medio Oriente. Van a Egipto a comprar trigo. ¿Quiénes? Sus hermanos. Ahora métete tú en el pellejo de José y te encuentras a la persona que más daño te ha hecho en tu vida. Estamos hablando de la cruz, ¿vale? El sufrimiento que otros me han hecho. Podemos hablar personas que les han hecho bullying, un padre, una madre que por sus carencias han sido exigentes o te han marcado y tú cargas con una cruz, con una herida de es que no me han querido, heridas de lo que fuera, daños que otros nos han hecho. Gente que ha abusado de mí, porque todos llevamos cruces que las llevamos muy guardadas dentro. Y ahora te encuentras tú con tus hermanos. Bueno, no voy a contar todo el relato que hacen, ¿no? Porque al final decía, pero tenéis más hermanos, total, que les hizo ahí una serie de artimañas para que a la siguiente vez volvieran todos los hermanos, porque él quería verlos a todos, incluido Benjamín, el chiquitín. Y cuando ya volvieron la segunda vez, echó a todo el mundo, cerró la puerta, ¿no? Y les dijo, yo soy José, vuestro hermano. Claro, esto se queda así y dice, para mí, de las frases más bonitas de la Biblia. No os pese el haberme vendido. No fuisteis vosotros, fue Dios el que me envió a Egipto para ser hoy la salvación de mi pueblo. Si José no está en Egipto, el pueblo de Israel se hubiera extinguido. Te digo esto porque es verdad que eso lo ve José 15 años después. Pero durante 15 años podría haber vivido como muchos de nosotros. Hay que ver lo que me han hecho. No es justo. Y fíjate, y todo me pasa a mí. Y es que yo, y es que tal. ¿Habéis escuchado que Dios escribe recto en renglones torcidos? Es una forma de decir. Dios ha permitido toda esa historia en José para salvar a su pueblo. La cruz es el instrumento con el que Dios nos salva. Y no sabemos qué va a sacar Dios de la cruz que tú y yo hace tiempo que hemos tirado. Y que Dios te dice que la cojas. He cogido la historia de José porque es uno de los personajes de la Biblia, ¿vale? A raíz de ahí, el pueblo de Israel se traslada a Egipto y a partir de ahí ya conoces la historia con Moisés, etc., ¿no? Es precioso cuando en tu vida todo cobra sentido. Que es verdad que no lo entiendes el primer día, no lo entiendes el segundo, no lo entiendes. El día del parto no es el día para que te expliquen qué es lo que te está pasando en tu cuerpo. El día que tienes el dolor de muelas quizás no es el día para entenderlo, ¿vale? Pero sí es verdad que la Sagrada Escritura nos muestra el Dios que del mal saca el bien. Que luego lo mismo lo hará con Jesucristo, ¿vale? Lo mismo en nuestra vida. Esa persona que tú quisieras eliminar. ¿Y si ha sido un instrumento de Dios? Porque cuando la cruz te acerca a Dios, ya las cosas no son malas, han sido necesarias. A mí alguien me preguntaba, dice, oye, ¿tú no quitarías cosas de tu vida? Dice, porque habrás vivido cosas malas. Yo, parece que este sabe lo que voy a hablar mañana, ¿no? Y además fue una conversación muy interesante, fue en el gimnasio. Porque la gente de gimnasio sabe que tú eres el cura, entonces, como vas con ropa de deporte, se acercan y hay conversaciones muy, muy interesantes. Esta fue una.
Y me decía, porque, oye, sí, vale, la fe como que te hace vivir en un mundo de fantasía y tal. Y yo le decía que no, que la fe no te pone en un mundo de fantasía. Pero el sufrimiento le da sentido. Entonces yo le decía, digo, cuando ves que esto que te ha hecho sufrir en el momento, ¿vale? O sea, yo estoy hablando de esto y yo me estoy acordando de las cosas que en mi vida, a los 12, 14, 15, ¿vale? Que fue el momento de que el Señor se encontró conmigo, a mí me hacían sufrir y que fueron fuente de muchísimo sufrimiento. Pero que eso hizo que cuando Cristo vino a mi vida, yo dije, esta es la verdad. Esta es la verdad. Y cuando ese sufrimiento me ha llevado a Cristo, te das cuenta que eso no es que fuera malo, era necesario. Y que Dios hace una historia de amor que no está exenta de cruz. En la historia de amor, y lo hará permanentemente con sus apóstoles. ¿Os acordáis cuando después de la multiplicación de los panes cogió a los apóstoles? Dice, los obligó a subirse a la barca e ir a la otra orilla del lago, ¿vale? Y los metió en una tormenta. Y cuando estaban en mitad de la tormenta, él vino caminando por encima del agua, ¿no? Todos muertos de miedo y tal, y Cristo se sube y hace así, ¡chas! Chasquido de dedos, se acabó la tormenta, a tomar por saco. ¿No te das cuenta? Si a mí me cuesta hacer así, quitar la cruz, si no te la quito será por algo. Porque el Señor los metió en la tormenta para hacerles ver su poca fe. El Señor, la cruz, que es una de las cosas, pone nuestra vida en la verdad. Primero la mía, que yo me he creído muy fuerte, muy valiente y toda la cosa. Y ahora tengo la cruz de la vejez. Bueno, os llegará. Aquí todos sois jóvenes lozanos, ¿verdad? Con lo que tú eras cuando eras joven y ahora te cuesta hasta ponerte los calcetines, menos mal que tiene a la Juani. Pero eso se lo escucha uno mucho a las personas mayores. ¡Ay, con lo que yo era! Chico, una pena. ¡Ay, con lo que yo era! ¿Verdad? Cuando yo era joven. Madre mía. Que hacía y deshacía y ahora ya ni hago. No sé cómo viviremos la vejez cuando nos llegue. Pero también es una pedagogía de Dios. Es una cruz. La vejez, la enfermedad, la soledad pone mi vida en la verdad. De hecho, la cruz en Cristo puso su vida en la verdad. Puso a esos 12 apóstoles a cada uno en su sitio. Judas, traidor. Pedro, un cobarde. Señor, yo daré mi vida por ti. Es que Pedro era el motivado. ¿Vale? Siempre en todas las pandillas hay un motivado. Alguien que tiene la idea estupenda. Oye, ¿y si hacemos? No hay huevos. En fin, siempre hay un motivado en todos los grupos. Pues ahí tú tienes a Pedro y el Señor le tuvo que decir, mira, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y todos, no, nosotros daremos tu vida, daremos la vida por ti. Hombre, claro. Después del Domingo de Ramos que hemos vivido, esa entrada en Jerusalén, pues ¿quién no va a ser el íntimo del influencer del momento? Pues la cruz pone nuestra vida en la verdad. ¿Tú has escuchado de Dios te ama como tú eres? Sí, el problema es que el como tú eres no lo vive nadie. Todo el mundo vive fuera de sí. Vivimos en nuestro mundo de Happy Flower. Mr. Wonderful no ayuda, ¿vale? Todo estupendo, una vida... Que no. La cruz pone la vida en la verdad. Y esa es, digamos, la historia de José nos muestra la cruz de lo que otros me hacen y otras es la cruz que Dios me pone. Que sí o sí me la planta delante y o la cojo o la cojo. Y la cojo con él o la cojo sin él, pero la cojo. Yo no decido si se muere mi padre. Yo no decido si me da una enfermedad. Yo no decido quedarme viudo o viuda. Yo no decido si se muere un hijo. O sea, hay cruces, hay momentos, yo no decido que tengo que enfrentar esto. Y a mí esto me supera. Yo no puedo. Pongo cosas muy generales, espero que cada uno de vosotros, que cada uno se lo lleve a su terreno. Porque una de las preguntas que ponía el cuadernillo era, ¿cuál es la cruz que tienes que coger hoy? Y ahí es donde tú dices, yo con esto no puedo. Me supera. No soy capaz. Y como decíamos antes, yo recuerdo una doctora, médico de cabecera, que decía que vino a su consulta una chica pidiendo medicación porque le había dejado su novio. Y le decía, no, cariño, no te voy a medicar. Sufre. ¿Os acordáis cuál es el único mandamiento de esta sociedad? No sufrirás.
Los que sois padres, enseñarle a sufrir a vuestros hijos, por favor. Cuando dicen los padres, ¿qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? A mí me preocupa qué hijos vas a dejar a este mundo, que luego tú te mueres y lo aguantamos los demás. Unos niños incapaces de sufrir, con tolerancia cero a la frustración. Los índices de conductas autolesivas. Para los que no lo sabéis, la juventud se autolesiona. Nuestros jóvenes se cortan. O sea, ¿por qué? Tú le preguntas, ¿por qué lo haces? Dice, porque mientras me duele el corte que me estoy haciendo, no me duele este dolor que tengo dentro. Y es una práctica cada vez más frecuente entre la juventud. No sabemos sufrir, nadie nos ha enseñado. Como decía antes, no estaba preparado para esto. Entonces ahí es donde viene la cruz. Y Cristo frente a la cruz podría haber huido. Sí, él sí podría haber huido. Sabéis que Getsemaní, el huerto de los olivos, está al frente de Jerusalén. Bajas y subes una colina. Cuando vayamos a Jerusalén lo veréis. Cristo hubiera cogido el valle y hubiera cogido camino al Mar Muerto, no lo pilla nadie. A Jesús no le hicieron una emboscada. Si salieron del templo para apresarlo, los vio venir y no huyó. Se quedó en Getsemaní rezando. Y ahí es donde Cristo ha venido a abrir un camino. Por eso dice, coge la cruz, pero sígueme. No coge la cruz y aguántate y resígnate y aguanta que ya te premiaré. No, coge la cruz y sígueme. Porque Él ha venido a abrir un camino, voluntariamente. No solamente ha muerto por nuestros pecados, sino que ha asumido toda realidad humana de sufrimiento. Ha nacido fuera de casa, tuvo que irse a Egipto, ¿vale? Ha sido pobre, ha tenido que trabajar como hijo de artesano, ha sido traicionado, escupido, su pasión. Cristo ha vivido lo que ninguno de nosotros quiere, ni el dolor físico, ni el dolor moral, ni la traición. Es que la pasión de Cristo no fue solamente que lo flagelaron, es que lo coronaron, lo humillaron y se burlaron de él. Es que le pegaron y no abrió la boca. Porque él ha venido a recorrer un camino que todos vamos a cruzar. Y ha venido, precisamente, dirá San Pedro, ha dejado un ejemplo para que sigamos sus huellas. Tú y yo viviremos lo mismo. Hemos hablado de las tentaciones, tú y yo experimentamos la tentación. Cristo también ha sido tentado y ha vencido. En Él puedes vencer la tentación. Y con Él puedes caminar este Vía Crucis que cada uno de nosotros tiene. El de Cristo tuvo 14 estaciones, el tuyo también. ¿Por cuál vas? Y cada uno de nosotros tenemos nuestro Vía Crucis. Por eso decirle a Dios, ¿por qué? ¿No? Ponte delante de la cruz y pregúntale a Él, ¿por qué? Porque el sufrimiento hace parte y la cruz viene, ¿no? Abraham, Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, ¿no? Y se encontró con... Y él decía, Dios proveerá. ¿Conocéis la historia del sacrificio de Abraham? En el último momento, Dios le dice, no lo hagas, hay un cordero que ocupará su lugar. Pues en ese momento en el que tú y yo no podemos con la cruz y decir, no, el Señor proveerá. Coge la cruz y sígueme. Por eso en esta Cuaresma miramos a la Pascua. La Pascua es resucitar con Cristo. Todo aquel que ha cogido la cruz y que permanece con Él. De los 12 apóstoles, ¿cuántos quedaban al pie de la cruz? 1. ¿Dónde estaban los demás? Judas se ahorcó y los demás se escondieron. De los 12, 11 resucitaron con Cristo. Hubo uno que no. Porque él mismo se excluyó y fue Judas. Y ahí es donde estamos tú y yo. La cruz nos tira al suelo. Somos pobres, somos pecadores, nos asustamos, no podemos con un montón de cosas. Nos peleamos con Dios, echamos en cara miles de cosas, todo lo que tú quieras. Vale, muy bien. Judas dijo, no hay remedio. Aquí no hay nada que rascar, se ahorcó. Los otros 11 fueron traidores. Y si me apuras, Judas sacó dinero. Pedro no sacó nada. No, yo no lo conozco. No, yo no conozco a ese hombre. ¿No? Pero Judas le cerró a Dios la posibilidad de que lo resucitara. Y ahí es donde estamos nosotros. ¿Que la cruz te ha tirado al suelo? No te preocupes. Levántate otra vez. ¿Que has traicionado al Señor? No te preocupes. Él se presentará y te dirá, Pedro, ¿me amas? Que eso es precioso. O sea, yo sé que me has negado. Si yo sabía que tú no tenías fuerza, el que no lo sabías eras tú.
Que te creías tú muy valiente, Pedro. Que tú y yo nos creemos muy fuertes, pero la cruz nos hace besar el suelo. Y a veces es necesario. Porque aquí puede ser que no haya quien te tosa. Porque eres don fulanito, doña fulanita, o por el motivo que sea, o porque eres el hermano mayor de la hermandad de los judíos. Que eso no veas tú el peso que tiene en Jerez. ¿Quién le tose? ¿Quién te tose a ti? Pues Dios, por amor a ti, te puede poner una cruz y nos la pone muchas veces para que besemos el suelo y nos demos cuenta que ni soy tan fuerte, ni soy tan grande, ni soy tan poderoso, y besar el suelo es para mirar para arriba, no para quedarnos llorando, para poder mirar la mano de aquel que te dice, coge tu cruz y sígueme. Pues que en este camino de Cuaresma, este es el equipaje que el Señor nos da. Y el último punto de reflexión, coger la cruz es un testimonio de fe. Cómo vivas la cruz que te corresponde. Porque es una cruz que mucha gente la va a tener. No soy el único que pierde un ser querido, tiene una enfermedad, lo que sea. La cruz que cada uno de nosotros tenga. Pero no sé si te ha pasado que tú ves gente y dices, oye, ¿cómo está llevando la enfermedad? Mira qué paz. ¿Tú conoces gente así? Yo hay gente que he salido de visitarla, de un hospital, y decir, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar que yo quiero eso? Esa gente tiene algo que yo no tengo. Y por eso nuestro testimonio no será a lo mejor de nuestra perfección, de mira qué bueno soy, que nunca me enfado, que vivo una familia perfecta o que soy perfecto. No, no, no. Quizá ese testimonio no se nos pida, porque no llegaremos a ser tan esa perfección, no, pero sí, mira cómo se vive esto con Dios. Y hay gente que tiene motivos para estar llorando todo el día. Y me estaba acordando en esta conversación que tuve con el chaval del gimnasio de ayer. No sé si conocéis a un sacerdote de nuestra diócesis que es viudo, o sea, don Juan Olmedo. Él es viudo porque su mujer murió por el síndrome de Corea-Huntington, que es lo que llamaban el baile de San Vito. Es una enfermedad neurodegenerativa donde la persona empieza a tener movimientos involuntarios hasta que queda en cama y muere. Es genéticamente heredable. De los 5 hijos que tiene, bueno, todos los hijos tienen la enfermedad menos uno. Ha enterrado ya 3 hijos. Él tiene cáncer. Entonces, nosotros decimos que es un santo Job. Yo recuerdo el entierro de su última hija y ese hombre que ya es muy mayor, delante del féretro, el entierro lo hizo don Ignacio Gaztelu, que era el vicario general en ese momento, y le dio la palabra. Si quieres decir algo, Juan, se levantó y dio gracias a Dios por la vida que el Señor le había regalado a su familia. Estamos hablando de un hombre viudo, que luego se hizo sacerdote, que ha enterrado a una mujer, una hija, un hijo y ahora esta hija. Y tiene otra en la cama en su proceso para morir. Yo lo miraba y decía, yo quiero eso. Yo quiero eso. Y daba gracias a Dios por la vida de su familia. Decía, porque la vida feliz no está peleada con la cruz. Y eso no te lo dice un teólogo desde un despacho, ¿vale? O alguien que para mí a lo mejor es muy fácil decirlo. Te lo dice un hombre delante del ataúd del tercer hijo que entierra después de haber enterrado a su mujer. Y te lo dice, la felicidad no está reñida con la cruz. Esos son los santos de la puerta de al lado que decía el Papa Francisco. Gente que con una cruz está manifestando la resurrección de Cristo. Y el Señor también nos da una cruz. Y tenemos mucha gente alrededor que nos mira, que sabe que somos cofrades, que vamos a misa, y está esperando a ver si nuestra respuesta frente a la cruz es la misma o no. Para eso es verdad que no puedo vivir la cruz sin Cristo y no puedo vivir la cruz sin rezar, sin ir a misa, sin los sacramentos. Así que pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para coger la cruz detrás de Él y ayudar, que también estamos llamados a ser cireneos, para ayudar a tanta gente a llevar la suya.